habilitar el audio para que pueda empezar con su exposición. Recuerde que el que expone debe iniciar con una oración. Ok, Dana, te deja abierto el audio. Ya, Dana, ahí están las diapositivas de tu exposición para que puedas empezar. Ya, buenos días mis compañeros. El tema del día de hoy es cómo se escribe un reportaje. Destreza. Identificar los propósitos y el punto de vista del autor en reportajes leídos. Identificar las características y funciones de los reportajes. ¿Cómo se escribe un reportaje? Los reportajes presentan 4 fases en su organización, que son preparación, realización, examen de datos y redacción. Su estructura consta de 3 partes fundamentales, que son una entrada fuerte e interesante, un cuerpo que es el relato, información e interpretación, conclusión, el cierre o salida del tema o hecho investigado del reportaje. ¿Qué es el reportaje? El reportaje es un tipo de narración periodística que recompone sucesos de carácter noticioso y los divulga con fines informativos. Se le considera un género documental, si bien puede contener información subjetiva de parte de su autor, pero distinto a la columna de opinión o a la crónica, mucho más permisivas en materia de estilo. Antecedentes. La palabra reportero fue empleada por primera vez por Stendhal en 1829. Él nació del reportaje, está íntimamente ligado al de la prensa escrita. En el siglo XIX surge el reportaje tal y como lo conocemos, de la mano de los consorcios informativos y la necesidad, por ejemplo, de testigos en las grandes guerras mundiales y fuentes de información alojadas en el lugar de los acontecimientos. Estrategia para escribir reportajes. Elegir el tema del reportaje. Selecciona el tema, es decir, un suceso, hecho o acontecimiento real que desees indagar para hacer tu reportaje. Definir qué se va a escribir en el reportaje. Hecho ideas. Una vez seleccionado el tema, será necesario que les des un enfoque.
Es decir, definas los aspectos relevantes que vas a trabajar sobre ese tema. ¿Qué vas a abordar del tema y para qué? Organizar la información. Selecciona las fuentes que consultarás para recabar la información. Testimonios verbales que expresan puntos de vista o juicios sobre el tema o asuntos que está investigado. Documento o textos. Bueno, hasta aquí, Dana, ok. Bueno, chicos, hemos visto algo más sobre reportaje. Y vamos a empezar primero, bueno, ¿y de dónde nace esto del reportaje? Sabemos que es del género periodístico, pero específicamente de la prensa escrita. El reportaje nos permite, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un reportaje, un tema en particular, yo podría decir los volcanes activos en el mundo, yo tengo que ir a fuentes de información. Recuerda que dijimos que eran más de 3 citas. En estas citas me permiten verificar, de pronto la primera cita no me da mucha información, en la segunda y en la tercera puedo ampliar más la información investigativa, pero podrían ser muchas citas más que yo podría acotar, podría utilizarlas en mi reportaje. Recuerde que el reportaje es muy amplio, usted puede dar su punto de vista, reflexión, acotar datos estadísticos, imágenes, encuestas, alguna pequeña entrevista, usted puede hacer en un reportaje. Es muy importante acotar esto. Pero en sí, la palabra reportero fue empleada por primera vez por Stendhal en 1829 y es a partir del siglo XIX donde ya se conoce como tal el reportaje que utilizamos en la actualidad. Siempre empieza cuando, por ejemplo, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial empiezan a aparecer ya los conocidos periodistas, reporteros, quienes querían narrar los acontecimientos desde el lugar donde estaban, valga la redundancia, la noticia, el problema, el suceso. Entonces ya allí aparecen los reporteros, ¿verdad?, para hacer su reportaje con lo que tiene que ver en este ámbito que era de la guerra. Por eso es que usted puede encontrar en la actualidad grandes reportajes sobre la Primera, la Segunda Guerra Mundial y acontecimientos que se dieron durante todo este siglo XIX. Ahora, yo les voy a presentar unas diapositivas que vamos a afianzar ese conocimiento que ya hemos adquirido. Recordemos rápidamente que vimos los tipos de reportajes porque ustedes van a escribir su propio reportaje, así que ya deben de tener el tema. El día jueves usted me va a presentar su tema de reportaje. Yo les voy a dar algunos temas, usted los elige o no, ¿sí? Tipo de reportaje. Hay reportajes de acontecimientos, es decir, de algún hecho, de algún suceso grande. Como yo le decía, la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. El reportaje de citas o entrevistas, en los cuales usted va a hablar sobre algún personaje, alguna ciudad, en sí se va allí a centrar en entrevistar, describir, y para esto puede hacer una pequeña encuesta. Reportajes de acción, brinda un relato dinámico de los hechos, es decir, siguiendo el proceso de desarrollo en el tiempo. Tienen más que ver con cosas problemáticas, ¿verdad? Yo siempre digo la parte de un hecho, de un suceso que ha hecho un boom en la sociedad. Y un reportaje corto puede ser, por ejemplo, algo que ha pasado en el ambiente, alguna parte social, un problema que se da en la comunidad. Entonces, ese es corto. Usted, por ejemplo, el que vimos de la Vuelta a Cotopaxi, ese es un reportaje también corto. Entonces ya tenemos allí un ejemplo. Y cuando hablamos de tipos, también tenemos que hablar del ambiente, la información donde se va a desarrollar. Puede ser en el ambiente social,
educación, salud, seguridad, etcétera. En el ambiente económico, hasta en el ambiente social ingresa el deporte también. En el ámbito económico, de lo que está pasando, que hay empleo, hay desempleo, qué está pasando últimamente. Por ejemplo, estamos ahorita en diciembre, si las personas están yendo a comprar como lo suelen ser, si los negocios están funcionando. Y en el ambiente cultural tiene que ver con obras de teatro, exposiciones, todo lo que es recorridos a museos, etcétera. Pero también tenemos en el ambiente político, que no creo que a ustedes les guste, pero si les interesa, también podrían hacer uno con respecto al ambiente político. Todos recuerden que ahorita estamos en lo que es las elecciones, así que también nos podría servir el buscar cuántos candidatos hay, quiénes son su binomio, algún plan de trabajo que ellos tienen, etcétera. Pero el día de hoy quiero que hagan algo. Tengan la bondad, por favor, apaguen sus audios, ciérrenlo por un momento. Tengan la bondad. No tengo que nombrar porque aquí sale quien tiene abierto el audio. Así que ciérrenlo. Entonces, cuando hablamos de ámbito periodístico o género periodístico, hablamos directamente de hablamos de prensa. Y de acuerdo a la finalidad y la forma, vamos a diferenciar lo que es un género informativo, donde está la noticia y el reportaje, el género de opinión, donde está la crítica o la reseña, y los géneros mixtos que tienen, cuando hablan de mixto, de los dos, tanto de género informativo como de género de opinión. Así que nosotros en el género informativo, nosotros ya conocimos lo que era noticia y reportaje. Así que es importante reconocer cuáles son las características de una noticia que va a diferenciar de un reportaje. Vamos a ir primero a las características de la noticia. Que los acontecimientos, los hechos, ideas que forman la noticia es la esencia del hecho, es decir, qué sucedió y de qué se trata. Los protagonistas en la noticia también son los antagonistas, es decir, tantos pueden ser en su ambiente positivo como negativo. Todos los personajes que aparecen en la noticia son parte central de la misma. Describen la circunstancia y el modo en que ha ocurrido un relato. La acción ocurre en tiempo y lugar determinado. Y todo suceso tiene sus antecedentes, es decir, el por qué sucedió esta noticia. Recuerde que la noticia es corta, ¿sí? No es como el reportaje largo, extenso. A diferencia del reportaje, que contiene informaciones recogidas en un lugar, en diversas fuentes, puede hacer entrevistas, puede incluir descripciones de personajes, situaciones, etc. También nos va a exigir un trabajo con documentos, es decir, como yo le digo, con evidencia. El reportaje necesita más de 3 evidencias para tener veracidad. El periodista debe investigar, acudir al lugar de los hechos, recopilar información, escuchar testimonio y todo lo demás. Posee diversidad temática y estadística, como yo les estaba diciendo, y parte de ella también estilística. Trata diferentes temas, no les dice estos temas sí y estos temas no. En lo que es reportaje, los temas pueden ser extensos. El que usted quiera coger para empezar a desarrollar. Y algo que yo les estaba dando eran preguntas, como ya hemos visto, ¿qué es un reportaje? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué se lo elabora? ¿Cuál es la labor que debe hacer un reportero? ¿Cuáles son los recursos utilizados por los periodistas para escribir un reportaje? ¿Cómo piensas que puede servir el trabajo de un reportero en la comunidad? ¿Y qué semejanzas y diferencias encuentra entre un texto de ficción, una narración y un reportaje? Pero el día de hoy les voy a hablar sobre los recursos que utiliza un reportero. Es decir, ustedes como van a ser reporteros, van a utilizar los siguientes recursos. Y es la investigación, que es
la investigación, ¿cuál es? O sea, es decir, ¿para qué? La investigación, ¿cuál es el fin de la investigación? ¿Sí? Entonces vamos ahí. La investigación es registrar los hechos o acontecimientos de la actualidad. Todos los hechos y todos los acontecimientos de la actualidad y específicamente es la información noticiosa que responde a las preguntas. ¿Se acuerdan las preguntas? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Entonces, la investigación debe responder a las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el que estuvo allí? Los hechos que se dieron, cómo se dio, cuándo se dio y en dónde se dieron los acontecimientos. Luego tenemos la siguiente, que es los datos cuantitativos. Y cuando hablamos de datos cuantitativos, tenemos que irnos a todo lo que son los datos que nosotros podamos contabilizar. Es decir, en otras palabras, ¿verdad? Es toda la información estadística, de números, por eso es cuantitativo, de contar, de números. El recopilar esta documentación de todos los ámbitos, pero en lo que tiene que ver en estadísticas y números. Vamos a al siguiente recurso, que es el testimonio y declaraciones de las personas. Va a buscar el lugar de los hechos y, bueno, hace las preguntas respectivas, puede utilizar hasta una pequeña entrevista. Bueno, estamos aquí para receptar sus testimonios, declaraciones. Es decir, usted estuvo en el lugar de los hechos, qué acontecimientos puede narrarnos, qué puede acotarnos. Aquí vienen los tipos hasta de testigo. Testigo observador o el narrador testigo o el narrador observador. También ingresan aquí. Ahora vamos a la descripción, pues. ¿Qué van a describir en ese reportaje? Describen el ambiente, el lugar y describen los personajes. Entonces, vamos a describir a través de la información detalladamente lo que ha acontecido. Es decir, la información debe ser minuciosa. Presénteme la documentación porque todo en el reportaje debe ser evidenciado. Recuerden. Y siguiente tenemos el registro de hechos y acontecimientos de la actualidad. En otras palabras, yo necesito información actualizada. Necesito información verídica. Que la consulta, la información sea de alguna fuente, como yo le decía, no solo de una. Para que haya verificación, para que haya registro de hechos, usted tiene que ir a consultar algunas fuentes, no solo se va a ir en una. Y por último tengo los recursos gráficos. Ya la palabra lo dice, tiene que ver todo con fotografías, diagramas, ilustraciones, que aporten información a nuestro reportaje. Esto tiene que ver con el recurso gráfico, todo lo que podamos visualizar rápidamente a través de alguna imagen, de alguna ilustración, o también se suele llamar paratexto. Bueno, entonces, esta fue la actividad que les envié en la guía del estudiante y ahorita la vamos a trabajar, ¿sí? Para que quede listecita. Y para esto voy a empezar con el trabajo. Y la primera va a ser, tenemos literales A, B, C, D, E, F. Y aquí tenemos unos paréntesis del lado izquierdo vacíos. Usted va a ubicar, según la característica, la letra que le corresponde. Y la primera se la voy a hacer a Dulce. Dulce, Dios te bendiga, buenos días. Puedes abrir tu audio, porque todos tienen abierto el audio. Voy a leer la primera. Proceso de selección, consulta
y verificación de información en diversas fuentes. Entonces, ¿cuál sería el proceso de selección, consulta y verificación en diversas fuentes? ¿Será investigación, datos cuantitativos, testimonios, descripción de ambientes, registros de hechos o acontecimientos actuales y por último, recursos gráficos? Y algunos me están levantando la mano. Déjenme preguntar, recuerden que estamos trabajando en clase, son sus actividades. ¿Cuál de todos ellos sería A, B, C, D, E, F? ¿Cuál sería, Dulce? En el proceso de selección, consulta y verificación de información en diversas fuentes. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? Del literal A hasta el F. ¿Cuál sería allí? ¿Tienes abierto el audio? Puedes volver a leer. Es el proceso de selección, consulta y verificación de información en diversas fuentes. Tienes desde el literal A hasta el literal F. Bueno, creo que tienes problema con el audio, entonces ya tienes tu nota. Para Sarmiento, ¿cuál sería allí la respuesta? Investigación. Proceso de selección, consulta y verificación de información en diversas fuentes. Estamos seleccionando, recuerde. ¿Qué estamos haciendo? A ver, alguien más me está levantando la manito. La E sería registros de los hechos. Ese, muy bien, es la E, es la E. Porque recuerde que recién estamos en el proceso de selección. Entonces estamos registrando hechos, acontecimientos de actualidad. Así es, Sarmiento, es la E. Muy bien. Segunda, información, este para Milena. Información proporcionada, escuchen, por personas que presenciaron o vivieron los hechos o acontecimientos narrados en el reportaje. Milena, ¿cuál será la respuesta? A, investigación, vamos descartando lo que ya tenemos la respuesta. B, datos cuantitativos. C, testimonios y declaraciones. D, descripción del ambiente y lugares de los personajes. Y F, recursos gráficos. ¿Cuál será allí, Milena? A, B, C, D o F. ¿Cuál sería allí, Milena? A ver, vamos a ver que tenemos algunas manitos levantadas. Vamos a César, ¿cuál sería allí en información proporcionada por personas que presenciaron o vivieron? Testimonios y declaraciones. Muy bien, César. Testimonio y declaraciones, así es. Bueno, chicos, entonces hemos trabajado los dos primeros. Ya a ustedes les toca el tercero, el cuarto y el quinto. Bueno, vamos a trabajar el tercero ya. Información estadística, mire, estadística y numérica, provenientes de documentos e instituciones oficiales. Alicia, ¿cuál sería? La B, de datos. Muy bien, datos cuantitativos o datos duros, así se conocen. Muy bien, Alicia. Bueno, vamos a hacer la cuarta, ¿ya?
Y esta se la voy a dejar a Matías. Matías, la cuarta. Dice, fotografías, diagramas e ilustraciones que aportan información al reportaje. ¿Cuál sería la respuesta? Fotografías, diagramas e ilustraciones que aportan información al reportaje. La C. La C. ¿Estás seguro? ¿Dónde estuviste, hijo? Ya dimos esa respuesta. Tiene que estar atento a la clase. Atentos a la clase. Damaris, ¿cuál sería la respuesta de las fotografías, diagramas, ilustraciones que aportan información al reportaje? Buenos días, profesor. Buenos días. Es la F, recursos gráficos. Muy bien, así es, los recursos gráficos. Es la F. Sí, muy bien, la F, es recursos gráficos, porque tiene que ver con el ámbito visual, los diagramas, fotografías, ilustraciones. Muy bien, entonces ya les dejo las dos últimas para que ustedes puedan trabajarla en casita, recuerden, la trabajan en casita. Ahora sí, todavía tengo un poquito de tiempo, así que voy a dejar de compartir un momento